Las Malvinas se han vuelto una base de la OTAN, así como lo están escuchando. De hecho, se habla que es una base que pone en riesgo no solamente a algunos países como la propia Argentina, sino incluso a Brasil y a diferentes países en la región. ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué se habla de que la Alianza Atlántica tiene una presencia ahora en esta parte del mundo a través de las Malvinas? Vamos a comentarlo. Mientras los argentinos estaban conmemorando el aniversario número 42 de la guerra contra el Reino Unido en las Malvinas, la jefa del Comando Sur del ejército estadounidense visitó la Casa Rosada. Ocupado, el archipiélago es ahora una base de la Alianza Atlántica, financiada con recursos naturales del propio Atlántico Sur, lo que amenaza a toda la región, tal como señalan diferentes expertos. A ver, el 2 de abril, la visita de la jefa del Comando Sur del ejército estadounidense, Laura Richardson, a la capital argentina, en medio de las celebraciones precisamente de este aniversario de la Guerra de las Malvinas, tomó por sorpresa a los analistas argentinos. En palabras del portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, la visita es una prueba de las excelentes relaciones que Argentina está manteniendo con Estados Unidos. La general del ejército estadounidense y jefa del Comando Sur, Laura Richardson, se reunió con altos mandos militares argentinos, entre ellos el jefe del gabinete de ministros, Nicolás Posse, y el ministro de Defensa, Luis Petri. La fecha de la visita de la representante de Estados Unidos, que ayudó militarmente al Reino Unido a derrotar a Argentina, curiosamente, en el campo de batalla, demuestra la fuerte conexión del gobierno de Milei con el polo de poder anglo-estadounidense. Al menos esto es lo que cree, por ejemplo, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Gabriel Merino. Pero esto realmente no significa que sea algo bueno. De hecho, el gobierno de Milei está hablando de dejar de lado el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. Él dice que no está de acuerdo con esto. El reclamo sobre las Malvinas es importante para la defensa de Argentina, para la defensa del Atlántico Sur y el continente antártico, que tiende a ganar importancia geopolítica. Destaca el propio Merino. La ocupación de las islas por parte del Reino Unido se remonta a 1833, en el contexto de la expansión mundial del Imperio Británico, pero esto sigue a día de hoy. De hecho, hoy las Islas Malvinas son una base marítima de la OTAN en el Atlántico Sur. La población civil del archipiélago ronda hoy los 1.000 civiles y los 2.000 militares. Explotan la riqueza natural y los hidrocarburos de las islas para mantener precisamente esta base. Así que los recursos naturales del Atlántico Sur están siendo financiados para la ocupación de esta parte del mundo. Termina explicando el experto. En sus palabras, el apoyo de Washington a la ocupación británica de las Malvinas demuestra la importancia del centro de poder anglo-estadounidense, que incluye a Estados Unidos, el Reino Unido y sus antiguas colonias como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y este núcleo es la prioridad estratégica de Estados Unidos, según subraya el propio analista. En su opinión, hay varias bases de la OTAN en la región, no solamente en las Islas Malvinas. De hecho, también se habla de una suerte de interés brasileño, y es que la política de defensa de Brasil ha demostrado tradicionalmente su preocupación por la presencia de potencias extrarregionales en el Atlántico Sur. Al estallar, por ejemplo, la guerra en las Malvinas, Brasilia prestó apoyo militar a Buenos Aires en detrimento del Reino Unido. Es decir, que esta base no es solamente incómoda para la propia Argentina, sino también para el propio Brasil. Tomando en cuenta que es parte de la Alianza Atlántica, estamos hablando de una base militar que ya no solamente trabaja con el Reino Unido. Es muy difícil, a pesar de las buenas relaciones que Milei pueda tener con Estados Unidos, que este escenario favorezca de alguna manera a la administración argentina. La trayectoria política del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass Espinel, el hombre en el centro de la ruptura de las relaciones de México con Quito, está estrechamente asociada a un nombre, el del expresidente Rafael Correa. Vamos a explicar un poco esto. Desde su primer cargo oficial en el 2007, como jefe del Fondo de Solidaridad
de la primera administración de Correa, Glass, de 54 años e ingeniero de profesión, inició una carrera meteórica dentro del gobierno y los círculos del exmandatario, que lo llevaron a acompañarlo en la fórmula presidencial en la campaña del 2013. De hecho, lo que llama la atención es que esto realmente fue una suerte de incursión como vice de Correa, que empezaron pues los problemas con la justicia. Tras 4 años en el cargo, en diciembre del 2017, Glass fue condenado a 8 años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, un caso que golpeó de hecho a varios gobiernos en América Latina. En ese momento, Glass actuaba como vicepresidente de Lenín Moreno, que había sido elegido en mayo de ese año para suceder a Correa. De hecho, fue el propio Moreno quien confirmó, tras una votación en el Parlamento ecuatoriano en enero del 2018, que Glass ya no ocuparía el cargo de vicepresidente en su gestión. En ese momento se entregó a las autoridades. Tras varios fallos judiciales y gracias a un recurso de habeas corpus, Glass consiguió la libertad condicional el 28 de enero del 2022, cuando había cumplido la mitad de su condena. Sin embargo, los procesos judiciales continuaron su marcha y el político fue citado por la justicia a finales del 2023 para responder a otros casos de corrupción asociados al manejo de fondos tras el terremoto que había ocurrido en la provincia de Manabí 7 años antes. Lo que llama la atención es que en ese momento Glass buscó entonces el refugio diplomático en la Embajada de México. Lo que comenta, por ejemplo, el abogado a la agencia de noticias Reuters es que hay una persecución política desde el 2017 y este era el argumento que estaba esgrimiendo precisamente el propio político para poder llevarse pues el beneplácito de México. Desde ese momento, las autoridades ecuatorianas habían intentado distintos mecanismos jurídicos para que el gobierno de México entregara al ex vicepresidente y respondiera ante la justicia. Esto hasta la madrugada del sábado, cuando un grupo de uniformados terminó ingresando de forma irregular a la sede diplomática y sacó al ex vicepresidente en una maniobra sin precedentes en las relaciones diplomáticas entre ambos países y que en este momento ha generado una ruptura no solamente entre México y Ecuador, sino a nivel mundial. Y es que una veintena de países han salido al frente a condenar lo que ha decidido hacer el presidente ecuatoriano. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.